¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este 28 de mayo, jueves, frío. Buenos días para todos. ¿Cómo te va, Delmi? No tan frío, Mariano. ¿No tanto? Tan frío. No tan frío como el resto de la semana, me parece. Yo hoy salí y me puse un saquito y la campera, pero no necesité ese buzo abrigado. ¿Viste? El grueso no te lo pusiste. El grueso. No. Y la llevo bien. Bueno. Con un poco de calefacción también, tengo que admitirlo. Me alegro, admitirlo. sí, vos metés la calefacción al mango también, ¿no? No tanto, no se exagera. 9 grados tenemos a esta hora en el sur del país, 95% la humedad. La temperatura máxima hoy, en ese sentido, tiene razón Delmi, porque va a estar bastante bien para estar en las puertas del invierno. 20 grados tendremos hoy de máxima. De mañana va a estar claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y neblinas, y de tarde claro y algo nuboso. Se va a ver más el sol todavía en horas de la tarde por el sur. Y cuando digo sur me refiero a Montevideo y a toda el área metropolitana. En el este el panorama es un poco mejor todavía porque tenemos 14 grados a esta hora, 88% de humedad. La máxima será de 18, no tan alta como en el sur, pero igual es una buena temperatura. Me llama la atención lo alta de la temperatura ahora, 7 de la mañana, ¿no? 14 grados con 4 décimas en Punta del Este y también en todo Maldonado y en todo Rocha. Claro y algo nuboso en la mañana, con periodos de nuboso y neblinas, y de tarde claro y algo nuboso. Después, en el centro del país y en el oeste, 9 grados ahora, 97% de humedad, la temperatura máxima será de 23. Claro y algo nuboso, con periodos de nuboso en la mañana, y de tarde igual que en el sur, claro y algo nuboso. Por último, en el norte, 8 grados con 4 décimas ahora, la humedad es de 95%, la temperatura máxima será de 24 grados en las primeras horas de la tarde y va a estar el día igual, sin lluvias también, claro y algo nuboso con periodos de nuboso, nieblas y neblinas de mañana, y de tarde se despeja más y estará claro y algo nuboso. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El Banco Interamericano de Desarrollo le prestará a Uruguay 1.700 millones de dólares para responder a la emergencia sanitaria, social y económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, destacó la rápida respuesta del BID para concretar un apoyo que calificó como relevante y oportuno para atender los impactos del nuevo coronavirus. Los gobiernos de Brasil y Uruguay van a instalar una comisión binacional en la frontera Livramento-Rivera por el reciente brote de COVID-19 en esa zona. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció un mecanismo de alto nivel para reforzar controles sanitarios y de tránsito de personas, además de contar con infraestructura esencial. ANCAP registró pérdidas por 42 millones de dólares en el primer trimestre del año debido a la suba que tuvo el dólar. Pese a que el resultado operativo fue positivo en 9 millones, las deudas de la empresa estatal en moneda estadounidense revirtieron el resultado por el impacto del tipo de cambio. El Ministerio de Desarrollo Social anunció que duplicará por segunda vez los montos de la tarjeta Uruguay Social y de la asignación familiar Plan de Equidad. El ministro Pablo Bartol informó que en virtud del acuerdo ministerial con el presidente de la República, la duplicación se concretará en 2 pagos efectivos que se realizarán en los primeros días de junio y julio. La NASA y la compañía SpaceX cancelaron ayer el lanzamiento de la nave Crew Dragon, que tiene la misión de llevar a 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional. Las malas condiciones del tiempo obligaron a que minutos antes del despegue se tuviera que suspender la operación, y este sábado de tarde se hará un segundo intento. La tercera tanda de test de COVID-19 realizada entre el lunes y martes a 1.008 jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de los clubes ingleses reveló 4 nuevos casos positivos en 3 de los equipos de la Premier League. Esto aumenta a 12 el número de futbolistas, entrenadores y asistentes que han sido contagiados desde el inicio de los controles la semana pasada, lo que complica el retorno del campeonato. De 7 a 10, todo pasa. Por supuesto que otra de las noticias importantes de la pasada jornada fue la triste muerte de Federico García Vigil. El maestro García Vigil falleció a los 79 años de un paro cardíaco cuando estaba jugando al tenis, que era su otra pasión, ¿no? Su gran pasión la música, su segunda gran pasión
el tenis. Él incluso en estos años de jubilado viajaba mucho a ver torneos, Grand Slam. Bueno, en una cancha de tenis se le terminó parando el corazón a Federico García Vigil, que recordemos fue el número 1 de la Orquesta Filarmónica de Montevideo entre los años 94 y 2008. Y además de ser director de la Filarmónica, fue un compositor muy reconocido, un referente de la cultura uruguaya, y hoy lo estaremos recordando. Le vamos a dedicar la segunda hora del programa a Federico García Vigil, con 2 contactos con Estados Unidos. Muy grandes también, ¿no? Vamos a charlar con 2... Nos vamos a dar un gustazo. 2 músicos laureados. Los 2 están en Nueva York y lo conocieron bastante, y son el bandoneonista Raúl Jaurena y el maestro José Cerebrié, ambos, por ejemplo, ganadores de Grammys, ¿no? Los 2 reconocidísimos músicos uruguayos que están viviendo en Estados Unidos hace años. En el caso de Cerebrié, está entre Estados Unidos y Europa. También le preguntaremos cómo se divide su tiempo hoy en el año. Exactamente, pero actualmente está en Nueva York. Ahí va. Anda a saber hasta cuándo, porque también, digo, por la edad de él, no creo que esté saliendo mucho. Qué momento para estar en esa ciudad. Claro, a los 2, ¿no? Los 2 son veteranos. Los 2 son veteranos. Están más cerca de los 80 que los no. Que, los Cerebrié, 82, 83. Mira, Cerebrié pasa a los 80 y Jaurena creo que tiene exacta la edad de García Vigil, claro. O sea que está muy cerca de los 80. Y están en Nueva York, así que qué lugar para estar en este momento. Bueno, vamos a estar conversando con los 2 y vamos a estar recordando al gran Federico García Vigil, y luego tendremos un tercer contacto con Estados Unidos, porque vamos a entrevistar esta mañana a Nadia Mara, la nueva primera bailarina del Sodre, la nueva primera bailarina del Ballet Nacional, que todavía está en Atlanta y que dentro de poco se viene porque será una nueva repatriada, así como lo fue en el año 2012 Mariano Richetto. A la misma edad que tiene ahora Nadia, bueno, Nadia se vendrá para ser la número 1 del Ballet Nacional. Y la columna de Mario Bardanca tenemos también en un ratito, por supuesto. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Entonces, les contamos que hubo nuevos casos de COVID-19 en Rivera. Los de ayer fueron 8. Habíamos tenido anteayer un respiro, ¿no? Porque se había registrado un solo caso nuevo. Ahora tenemos 8 nuevos casos de coronavirus en Rivera. Se diagnosticaron ayer estos nuevos casos luego de que comenzara el testeo masivo aleatorio en dicho departamento. Es el segundo principal foco de COVID-19 en nuestro país después de Montevideo. Según las cifras oficiales divulgadas, se sumaron estos 8 casos nuevos en Rivera, todos ellos provenientes de nexos epidemiológicos con casos confirmados. Ayer miércoles se hicieron 260 test más, cuyos resultados se conocerán en los próximos días. En todo el país se procesaron 760 análisis ayer, con 746 resultados negativos y 14 positivos. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, se procesaron ya 40.229 test con 39.257 resultados negativos y 972 positivos. Hasta el momento se registraron 803 casos positivos confirmados de COVID-19 en todo el territorio nacional. De ese total, 650 ya se recuperaron y 22 personas fallecieron. Actualmente hay 131 casos activos, 5 de ellos en cuidados intensivos. De estos 131 activos en Uruguay, 38 están en Rivera, o sea, un montón en el departamento de Rivera. Los departamentos con casos activos confirmados hoy son 7: Artigas, Canelones, Maldonado, Río Negro, Rivera, San José y Montevideo, donde tenemos la mayor cantidad de positivos desde que comenzó la pandemia. ¿Qué haces, Nico? Buen día, Mariano. Mirá qué lindo el amanecer. Estupendo. Y eso que no salió todavía el sol. No salió el sol. ¿Cómo se le llama este momento del día? El alba, ¿qué viene a ser? Sí, puede ser. Es el alba, ¿no? Este es el alba, sí. Todavía no es el amanecer. Previo al amanecer. Claro, sí. Es el alba, es todo del mí. Creo que sí. Sí, nos mataste, pero bien, es buena la pregunta. Pero va por ahí, quizás, si no es... ¿Ustedes pueden creer que con este frío acabo de matar un mosquito? No lo mataste, está acá estaba vivo. Enfermando. Sí. Está por acá en la vuelta. Y nos está enloqueciendo. Bueno, y sí. decías que en Rivera está el gran foco, ¿no? En estos momentos la gran preocupación del gobierno está allí, y los gobiernos de Uruguay y Brasil instalarán una comisión binacional en la frontera de Rivera y Livramento por el brote de COVID-19. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que ambos países activarán esta comisión binacional para atender los problemas que genera la pandemia en esa frontera en particular, pero también está la situación de Chuy, por ejemplo, que preocupa mucho. El presidente de ACE va a estar viajando
precisamente a esa ciudad en las próximas horas. Y sobre esta creación de la Comisión Binacional, Álvaro Delgado explicó en rueda de prensa cómo es el trabajo que está desplegando el gobierno, en particular en la ciudad de Rivera. En este momento se están haciendo 1.180 test por parte de ACE aleatorios, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística, en 4 días para saber un poquito cuál es la carga viral y sobre todo la circulación viral en el departamento. Se están tomando medidas del lado Uruguay, pero se está avanzando en coordinación con el lado brasilero a nivel público y a nivel privado, a nivel de autoridades y a nivel sanitarios, porque hay que tomarlo íntegramente. El tema de las empresas de transporte también tiene mucho que ver. El secretario de Presidencia informó además que el gobierno decidió reforzar las camas de CTI en Rivera, que se llevaron más ambulancias y se coordinó con la prefeita de Libramento el despliegue. Además, Delgado recordó que la institucionalidad de la República Federativa de Brasil difiere de la de nuestro país porque hay regulaciones estaduales y federales que a veces no están en la misma línea. De esto hemos hablado los últimos días. También lo que sucede es que las políticas que están llevando adelante algunos gobernadores es muy diferente a la que está llevando adelante el presidente Jair Bolsonaro, al punto que esto ha terminado en allanamientos, ¿no? En una lucha que pasó de lo político a lo judicial y que en estos momentos, por ejemplo, enfrenta al gobernador de Río de Janeiro con el mandatario Jair Bolsonaro. Sí, yo recuerdo lo que decía Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, hace algunas semanas cuando visitó la zona de Rivera, y él aseguraba que los test que se hacen del lado brasileño en Santana o Libramento no tenían ni cerca la seriedad de los que se hacían del lado uruguayo, claro, ¿no? Por eso ahora hay una propuesta para que del lado brasilero se adopte un poco la metodología de acá. Sí, de hecho, en el marco de la cooperación binacional, el gobierno uruguayo puso a disposición su capacidad de procesar test de coronavirus para que se realicen análisis en la población de Santana do Livramento, precisamente por eso que tú planteabas, porque las autoridades sanitarias de Brasil utilizan un tipo de test menos preciso que el que se realiza en Uruguay. Lo que se busca es homogeneizar, digamos, los criterios para hacer un mapeo preciso de la situación. Decía que Delgado también se refirió a la conversación que mantuvieron en las últimas horas los presidentes Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro, a la que se sumaron comunicaciones entre los dos cancilleres y los embajadores. Y sobre este punto también habló anoche el canciller de la República, Ernesto Talvi, que anunció que espera la confirmación de los integrantes de la Comisión Binacional para avanzar en su implementación, porque se hace necesario, dijo, la toma de medidas espejo de parte de ambos gobiernos. Como decimos siempre, esto es una ciudad, son 2 países. Entonces, necesitamos que las medidas sanitarias de un lado y otro de la ciudad, siendo la misma ciudad, sean efectivamente espejo. Y que haya los mismos estándares de seguridad de un lado y del otro, el mismo tipo de controles, el mismo tipo de medidas de distanciamiento social, de prevención. Hay muy buen vínculo ya entre la prefeita y la intendenta de Rivera, pero no se olviden que Brasil es un país federal, tiene las intendencias, tiene los estados, tiene el gobierno federal y por ende a veces las cosas son un poquito más complicadas que en el nuestro, pero yo creo que en los próximos días esto se va a poner en marcha. En los últimos días pude hablar hace ya varios días, con la alcaldesa de Chuy, una asidua, sí, le hemos sacado varias veces a una vez, sí. Mari Urce, y me decía que sí, que la coordinación con las autoridades brasileñas, sobre todo con las locales, está muy aceitada y lleva muchos años. O sea, esto que quizá parece tan lejano para desde la capital, cómo es la articulación. Sí, en la frontera la dinámica es otra. Y se conocen de muchísimos años, claro, ¿no? Entonces, esta coordinación a nivel nacional, obviamente, entabla otro vínculo y le da otra relevancia al asunto, pero ya existe esta articulación entre autoridades de un lado y las autoridades del otro lado. Bueno, volviendo a lo que decía Álvaro Delgado ayer, él explicaba que el mecanismo para poner en marcha esta comisión binacional ya existe, pero decía que hay que sacarlo del baúl a raíz del estado de excepcionalidad. Y además explicó que se aumentaron a 6 los puestos de control de entrada y salida de la ciudad de Rivera, lo que conforma un anillo sanitario. A donde van
justifiquen la salida. Hay 6 puestos de frontera, se aumentaron en 2 más en todas las entradas a Rivera. Por eso yo hablé de un anillo sanitario que integra, hay una tarea muy importante del Ministerio de Defensa en esos 20 kilómetros que permite patrullar la frontera, pero tiene de todo disuasoria en la entrada y en la salida de Rivera, a menos que sea imprescindible salir, y lo tiene que justificar que sea imprescindible salir, entrada y salida a la ciudad de Rivera, no al departamento, que es donde está este foco, y esperemos que se vaya apagando. Lo que tenemos que separar es los ciudadanos binacionales, los residentes sean uruguayos o brasileros, pero que sean binacionales, que trabajan en un lado, viven en el otro. Eso es normal, es imposible de pararlo. Ahora, si vos vas de otro departamento a esas localidades y sobre todo vas al lado brasilero para hacer tus compras y traértela, bueno, en definitiva eso es lo que hay que parar. Y por su parte, también referido al despliegue que se está realizando en Rivera, el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, explicó en rueda de prensa cuál es el trabajo, cómo es el testeo aleatorio con apoyo técnico que está realizando este organismo. Este ejercicio va a abarcar algo así como unas 200 manzanas de Rivera. Dentro de cada manzana, en promedio, llegamos a unos 5 hogares. Esto varía un poco dependiendo de la concentración de población en las distintas manzanas, pero en promedio son 5 hogares, y luego se hace un sorteo dentro de cada hogar de una persona, y a esa persona se le hace el hisopado. El director del Instituto Nacional de Estadística, que a quien escuchábamos recién, elogió la labor que está realizando los profesionales de la salud en el territorio, pero pidió a la población que no concurra a los centros de salud a realizarse el hisopado si no están agendados. Yo lo que querría destacar en primer lugar es el trabajo de la gente del Hospital de Rivera, ¿no? Desde la directora, la subdirectora, hasta todo el personal que está haciendo los llamados, muchas horas de trabajo, la gente que fue en las ambulancias, el coordinador, o sea, realmente es un trabajo que emociona, y la gente también ha respondido de forma muy bien. Muchos incluso han ido sin que los convocáramos, cosa que no es aconsejable, porque como destacaban las doctoras, es importante que vayan únicamente las personas que están preagendadas, ¿no? O sea, la idea es que mantengamos la aleatoriedad de este ejercicio, y por tanto exhortamos que no vayan si no han sido convocados de forma telefónica. Bueno, y cambiamos de tema, porque la Federación Uruguaya de Magisterio y los trabajadores de la educación primaria manifestaron su preocupación de cara al comienzo de clases presenciales en el marco de la emergencia sanitaria. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio advirtieron que no todas las instituciones educativas están en condiciones para retornar a las clases presenciales el 1 de junio. En diálogo con Subrayado, la secretaria general de la Federación, Elvia Pereira, alertó que hay cuestiones que no son contempladas de acuerdo al protocolo establecido y que todavía faltan muchos aspectos por ajustar, como las suplencias de los maestros que integran la población de riesgo y la disponibilidad de frecuencias en el transporte interdepartamental. Están muy preocupadas y ocupados, como ustedes saben, es la responsabilidad de esta federación, y es alertar que al comienzo ya previsto del 1 de junio de las actividades presenciales, y recordar además que a partir del lunes 25 ya en las escuelas están maestros y funcionarios trabajando, hay cuestiones que están muy lejos de ser contempladas de acuerdo a los protocolos que habíamos construido conjuntamente con las autoridades del CODICEN y con las autoridades sanitarias. Se dice que se va a recibir una partida de 2.000 pesos por única vez. ¿Cómo se mantiene un local escolar con esa partida totalmente insuficiente de material? Nosotros desde el Vamos dijimos, estamos de acuerdo con la presencialidad. Los maestros, los funcionarios, que nunca nos desvinculamos de la tarea, queremos volver a la presencialidad, queremos que los protocolos se cumplan porque para eso se han hecho, y sabemos que desde las autoridades del CODICEN vamos en la misma línea y en la misma dirección.
Desde el CODICEN, por su parte, afirmaron que se está avanzando en la distribución de insumos y la falta de personal y se aseguró que se postergará la apertura de aquellos centros que no están en condiciones de reabrir sus puertas porque la prioridad será la salud de los estudiantes, de los docentes y del personal de la institución. El presidente del CODICEN, Robert Silva, aseguró también que este miércoles comenzaron a salir camiones a todo el país y se está coordinando con todos los consejos para distribuir elementos de limpieza. Hoy están saliendo camiones a todo el país. Estamos coordinando activamente con todos los consejos, con primaria, la secundaria, la UTU, para distribuir elementos en todo el país. Estamos trabajando, pero las cosas son bien claras. Si nosotros en algún centro no podemos cumplir con las normas de seguridad, el centro abrirá más adelante. Lo primero es la salud, el cuidado y la prevención. Somos nosotros los primeros interesados, defensores y responsables que ello acontezca, y esas son las líneas de trabajo que tenemos. Nosotros establecimos un protocolo junto con el Ministerio y con los sindicatos y lo cumpliremos a rajatabla y iremos sustituyendo como lo hicimos en las rurales. Robert Silva, además, adelantó que la enseñanza privada tiene autonomía para adaptarse según sus propias necesidades y características al retorno presencial de las clases dispuesto por el gobierno. Esa autonomía tiene que ver con la forma en que volverán los niños y los liceales a las aulas en función de la cantidad de alumnos, grupos y capacidades locativas que tenga cada colegio, liceo o centro de educación inicial. De todas formas, todos deben seguir los lineamientos sanitarios generales establecidos en los protocolos que elaboró el Ministerio de Salud Pública. Silva señaló que una vez aprobado el protocolo general, será una guía para centros públicos y privados y confía en que se va a llegar a tiempo con los cronogramas estipulados. En diálogo con Subrayado, Silva explicó cuáles fueron los aspectos establecidos en la reunión que mantuvo ayer con representantes de las instituciones privadas de enseñanza. Tuvimos una reunión de las asociaciones de colegios privados. Lo que acordamos es continuar el diálogo que venimos teniendo, establecer algunos criterios en cuanto a flexibilizar y atender las posibilidades que algunos centros educativos tienen respecto de los públicos y que permitiría en definitiva tener algunas cuestiones diferentes en cuanto al funcionamiento. Entonces, acá es bien claro, cumpliendo los protocolos, las normas sanitarias, las instituciones podrán adaptarse a las realidades, un poco lo que venimos propiciando para el ámbito público, ¿no? Es decir, salir de la centralidad donde un sistema dirige y ordena en forma taxativa para todos, para potenciar las comunidades educativas y que ellas puedan atender sus realidades, obviamente dándole nosotros recursos. El presidente de la gremial de colegios privados laicos, Juan Carlos Noya, dijo por su parte que la reunión fue muy positiva. El objetivo era, un poco varios temas. El fundamental era ver en qué estaba el tema del protocolo de retorno a las clases para las instituciones y los alumnos que faltaban, porque está el de los funcionarios, nos dijeron que entre hoy y mañana va a estar, eso para nosotros es crucial, porque si bien nosotros en los institutos privados hemos avanzado en protocolos, obviamente tenemos que adecuarnos al oficial, y nos estaba poniendo un poco nervioso, ya tuvieron la fecha, no tuviera esto, pero hoy CODICEN nos dijo que estaba a firmarse hoy o más tardar mañana. Nosotros entendemos que las instituciones privadas, igual que las públicas, son muy heterogéneas, entonces aplicar a veces marcos generales en instituciones tan heterogéneas que algunas tienen la infraestructura para ofrecer, por ejemplo, clases en directo a los que se quedan en casa porque los padres no los envían o algo, y otras no lo tienen, indudablemente tendríamos que tener un margen de flexibilidad, y CODICEN nos dio ese margen de flexibilidad, lo cual eso nos da mucha tranquilidad. Y además están, como él lo dijo muy claramente, Silva, no están con las orejas abiertas, es decir, están escuchando las diferentes perspectivas, tanto de los trabajadores como de las instituciones educativas privadas, en nuestro caso, ¿no? Esa autonomía es muy positiva para nosotros, porque nos permite que la heterogeneidad de instituciones que van de 150 alumnos a 1.500 alumnos, adaptarse. En realidad es un gran avance. El programa Uruguay Trabaja sufrirá una transformación, adelantó el ministro Pablo Bartol. El titular de la cartera de Desarrollo Social y el subsecretario Armando Castañdebat, el exintendente de Flores y exdiputado, brindaron una conferencia de prensa ayer, minutos después de reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que anunciaron la duplicación del monto asignado a la tarjeta Uruguay Social y a la asignación familiar. Así lo explicó Bartol. Y se decidió por segunda vez duplicar
el monto de la tarjeta Uruguay Social y el monto de la asignación familiar Plan de Equidad. Esto será igual que la vez pasada, en 2 pagos, una hora en los primeros días de junio y otro en los primeros días de julio. Esto es entender que la crisis sanitaria ha traído una crisis económica que sigue haciendo efecto en la población más vulnerable y en especial en aquellos que son trabajadores informales y que su trabajo todavía no ha vuelto a los niveles que tenía anteriores a la crisis. Así que esa es como la decisión de mayor envergadura en cuanto a impacto económico hacia las familias. Por su parte, Armando Castañdebat, el viceministro, dijo que se entregarán 5.000 canastas físicas en Rivera como parte de las medidas tomadas para mitigar el golpe de ese foco de COVID-19 en el norte del país. La actual gestión del Mides habilitó 400 cupos más en refugios de 24 horas para personas en situación de calle, que se suman a los 1.000 ya existentes, con prioridad para personas mayores de 65 años y aquellas que padecen enfermedades crónicas, detalló el ministro Bartol. Consultado sobre los cambios que tendrá el programa Uruguay Trabaja, Pablo Bartol dijo que en esta semana, a más tardar la semana que viene, se presentará un proyecto de ley para transformarlo. Ese programa va a sufrir una transformación. Se ha tomado la determinación en este ministerio de buscar fortalecer los programas tratando de llegar a más gente con el mismo presupuesto, comentó el ministro. Y en otro orden, el PIT-CNT anunció que realizará un paro parcial el próximo jueves, que será 4 de junio, y definió que la paralización de actividades se dará entre las 9 y las 13 horas en el área metropolitana. Este paro se enmarca en una gran movilización en defensa de la salud del pueblo y en contra de la ley de urgente consideración. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, explicó a la prensa que la movilización será en las cercanías del Palacio Legislativo y aseguró que se respetará el distanciamiento físico y se promoverá el uso de tapaboca y de alcohol en gel. Al referirse al tratamiento que tuvo la ley de urgente consideración en el Parlamento, al tratamiento que está teniendo la ley de urgente consideración en el Parlamento, Abdala se quejó. El secretario general de la Central Sindical dijo a la prensa que el Senado le permitió al PIT-CNT media hora para exponer su punto de vista sobre más de 500 artículos. Más que un paro que lo hay, es una gran movilización. La idea en defensa de la salud del pueblo, por trabajo, en defensa de los ingresos, por el ingreso básico de emergencia planteado con la intersocial y contrarios a la ley de urgente consideración, que entre otras cosas, por el método de su tratamiento, le permitió al PIT-CNT media hora para exponer sus puntos de vista sobre más de 500 artículos. Estamos convocando el día 4 de junio en las cercanías del Palacio Legislativo una enorme movilización de los trabajadores y el pueblo, con todas las condiciones sanitarias que vamos a implementar, con distancia social, con tapaboca, con alcohol en gel, para que sea ubicada por parte de la oratoria la perspectiva general del PIT-CNT en defensa del trabajo, en defensa de mecanismos de protección social que amparen a nuestro pueblo en esta coyuntura, ¿no? Y un paro general parcial. En el área metropolitana de 9 a 13 y en cada plenario departamental y a lo largo y a lo ancho del país, cada plenario departamental decide cómo es que se desarrolla la movilización. Además del paro con movilización del próximo jueves, el PIT-CNT prepara otra gran movilización para el 27 de junio. Nosotros tomamos conocimiento que la Organización Internacional del Trabajo está cuestionando cómo esta ley le pasa por arriba al derecho de huelga de los trabajadores. Fue absolutamente claro en ese sentido. Los que están más especializados en las cuestiones penalistas tienen un montón de críticas. Más que un tratamiento parlamentario adecuado, hasta ahora ha sido debatido más a la interna de la coalición de gobierno que en el propio Parlamento. Yo creo que todo el pueblo uruguayo debe disponerse a defender la democracia, porque estos procedimientos y en estos momentos además no permiten un debate público inteligente, elevado, con fundamentos. Así que nosotros ya tenemos esta movilización. El 27 de junio, aniversario de la lucha de los trabajadores en defensa de la democracia, cuando hubo huelga general contra el golpe de Estado, va a haber otra gran acción. No descartamos ninguna forma de la acción democrática del movimiento sindical, pero la iremos analizando en su momento, ¿no? ¿Podría ser otro paro?
Sí, no se descarta nada. Lo que aquí está en discusión ahora es especialmente la movilización del 4 y el 27 de junio, que es sábado, pero vamos a hacer una gran acción ciudadana en homenaje a cómo el movimiento obrero hizo una huelga general en defensa de las instituciones. Todo pasa, cuarta temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. Cuarta temporada. Todo pasa. Todo pasa. Los leemos en el 093-6051, en todopasa@oceano.uy y en nuestras redes. Todo pasa Océano en Twitter, Instagram y Facebook. Siete y 33 de la mañana, el Banco Interamericano de Desarrollo confirmó su préstamo de $1.700 millones para Uruguay. La idea es atender los impactos de la pandemia. El dinero será para reactivar la economía, facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas y atender la emergencia social de sectores de población más vulnerables. El Banco Interamericano de Desarrollo va a otorgar esos $1.700 millones entonces en los próximos días. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, destacó la rápida respuesta del BID para disponer este apoyo que calificó como relevante y oportuno. El total del préstamo se compone, por un lado, de $1.050 millones de créditos contingentes, de otros $350 millones para políticas públicas y gestión fiscal, y de 4 operaciones adicionales por un total de $311 millones, que estarán disponibles a inicios del tercer trimestre del año. Esas 4 operaciones están destinadas entonces a la reactivación económica y para que las micro y pequeñas empresas tengan acceso a crédito. La idea también es atender a la población más vulnerable afectada por la crisis socioeconómica, avanzar en la digitalización de la salud e historias clínicas e incrementar instrumentos financieros para atender pandemias futuras o desastres naturales. O sea que incluso hasta para un desastre natural puede servir este dinero en el futuro. El préstamo es a largo plazo, con años de gracia y con una tasa baja. Esto fue lo que informó ayer Telemundo. En lo que resta del año, el Banco Interamericano de Desarrollo también otorgará al país $3 millones no reembolsables en cooperación técnica para dar respuesta a la pandemia y a temas estratégicos que el gobierno considere prioritarios. Sí, y recordemos también que en mayo ya habíamos recibido, o en realidad el Banco Mundial había aprobado un préstamo por 20 millones para Uruguay para atacar el COVID. Aquel préstamo era reembolsable y el destino es la compra de insumos y la mejora de la capacidad de testeo, la detección precoz y el tratamiento de las personas contagiadas. O sea que este sería un segundo préstamo. Pero del BID. Pero del BID en este caso. Y también estaba recordando la última entrevista que le hicieron. Enrique Iglesias. No, a Danilo Astori, cuando le preguntabas si era adecuado que Uruguay recurriera a estos préstamos internacionales y si también era adecuado pensar que no era necesario ir al FMI. Y Astori decía, Uruguay tiene ya un esquema de disponibilidad de créditos que hace que no sea necesario recurrir al FMI. Bueno, ya están poniendo en marcha entonces esta solicitud de préstamos a estos organismos internacionales. Y cambiando de tema, les contábamos hace un rato que el PIT-CNT anunció un paro para la semana que viene, pero hoy habrá ya un paro con movilización, en este caso de los trabajadores del taxi, y contra lo que protestan es contra la eliminación de beneficios. El paro de los taxistas será entre las 18 y las 20 horas de hoy, con caravana y bocinazos. El secretario general del gremio, Damián Fernández, explicó a Radio Uruguay que la patronal ha solicitado ante las autoridades ministeriales eliminar el viático de 158 pesos diarios, que alcanza a más de 6.000 trabajadores, al tiempo que informó que la propuesta incluye además suprimir el aporte por producción. Convocamos a una movilización con bocinazo que se va a realizar con paro de la hora 18 hasta la hora 20, con una movilización que vamos a estar definiendo en la puerta del local ahí cuando estemos concentrados. Básicamente es en defensa del viático, el atropello de patronal que estamos viendo en estos días, ¿verdad? El viático es una conquista que representa una parte importante de nuestro salario. La patronal hoy ha enviado una carta al ministerio, una solicitud para poder quitarlo. No solo esto, sino también el aporte. Nosotros tenemos un aporte por producción, patronal quiere sacarlo, quiere volver al ficto,
que eso representaba también para nosotros un gran problema a la hora de los compañeros cuando se iban a jubilar, no llegaban ni al mínimo del jubilatorio con ese tipo de aporte. Bueno, y ahora les contamos que este miércoles se allanaron 2 viviendas en busca del archivo que Sergio Pintado Otero, un militar retirado, le ofreció al presidente Luis Lacalle Pou a mediados de mayo, según informó ayer el diario El Observador. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, fue quien solicitó estos allanamientos en 2 domicilios ubicados en Paysandú y en Montevideo. Sergio Pintado Otero había enviado una carta al presidente Lacalle Pou donde ofrecía el archivo del ex jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa durante la dictadura, el CID, José Antonio Rodríguez Buratti. En diálogo con el diario El País, Percivale dijo que los allanamientos fueron negativos. No sé si existe un archivo de Rodríguez Buratti y no podemos ni descartar ni confirmar que él lo posea, agregó el fiscal en referencia a Pintado Otero. Archivos existen, pero si se encuentran es otra cosa. El fiscal comentó que tras un trabajo previo se tomó la decisión de llevar adelante estos 2 allanamientos. Pintado Otero nunca fue interrogado salvo a la instancia de hoy con los policías que estuvieron en el allanamiento en Paysandú, donde reside el militar retirado. Según Pintado Otero, Rodríguez Buratti le había entregado el archivo antes de suicidarse en el año 2006, cuando fue citado a declarar en la causa llamada El Segundo Vuelo, en la que otros integrantes del CID, entre ellos José Nino Gavazo, fueron condenados por 28 homicidios. En la carta que le envió Otero a Lacalle Pou, el militar retirado puso como condición para entregarle el archivo el pago de una presunta deuda que mantenía el Estado con él por el cálculo jubilatorio. La ex fiscal y expresidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirta Guiance, dijo hace algunas semanas en diálogo con Todo Pasa que el testimonio de Pintado Otero no era confiable y que no es la primera vez que intenta intercambiar información a cambio de un resarcimiento. Es una cuestión muy antigua. Las personas de Serpaj le pueden dar más información porque él se presentó en Serpaj, decía tener información, ha dado muchas vueltas, esa información y esos documentos que decía tener nunca aparecieron. Hay muchas dudas con respecto a él. Mi experiencia personal sobre Pintado es que en una oportunidad, hará unos 5 años, en Constitución de Derechos Humanos en la calle Juncal, disfrazado de militar, con ropas que aparentaba ser militar, y quería que yo le consiguiera una compensación económica o un cargo, a lo cual le dije que era imposible. Entonces dijo que estaba ya quemando documentos si no le daban el cargo, que ella había hablado con otra persona que está queriendo conocer del paradero de su madre, que esa persona, no voy a nombrar ahora, no le había accedido a sus requerimientos de darle el cargo y la compensación. Entonces él ya había quemado documentos relativos a esa persona y que a partir de esa noche iba a empezar a quemar. Si hace 5 años que está quemando documentos, bueno, no sé si le quedará algo. En realidad, él va cambiando su discurso y los documentos que tiene y las cuestiones que sabe. Si ustedes analizan lo que anda incluso en Google y lo que anda en documentos, él ha ido variando su discurso y lo que él quiere es o dinero o una compensación que lo restituyan a su cargo militar, que no sabemos cuál fue. Una cuestión muy vidriosa, muy rara, nunca se concretó. Recordemos que estas declaraciones de la ex fiscal Mirta Guiance fueron antes de los allanamientos a Pintado Otero, hace algunas semanas a Todo Pasa. Además, el fiscal Percivale había dicho en entrevista con Todo Pasa, también previo a este allanamiento, que era muy difícil que ese archivo esté en manos de Pintado Otero y que la información que había acercado anteriormente nunca había podido ser corroborada. Bueno, Rodríguez Buratti fue una figura muy importante del proceso cívico-militar y de la represión en sí, porque fue el jefe del CID en un periodo muy especial de represión. De ser así, sería importante. Ahora, es difícil que ese archivo esté en manos de otra persona. Primero que nada, si es que existe ese archivo. Segundo, que esté en manos de una persona. Y también conocemos a la persona que dice tener ese archivo,
que ha estado la Fiscalía, ha aportado algunos datos y esos datos no han podido ser corroborados. Cambiamos de tema y vamos a hablar un poco de una pregunta que se hizo la consultora Cifra. El principal problema del país hoy, ¿cuál es? En esta consulta, en esta pregunta, puso el foco la empresa Cifra y anoche en Telemundo, su directora, Mariana Pomies, presentó la encuesta y dio los datos. Para el 52% de los uruguayos, la desocupación, el cierre de empresas y la situación económica son los principales problemas del país hoy. Superan ya por un buen margen a los temas sanitarios, a la salud. Esta encuesta se hizo entre los días 15 y 18 de mayo y fueron entrevistados 1.782 adultos en todo el país, en los 19 departamentos. El 22% considera que el principal problema es la salud y el coronavirus. Según establece esta encuesta de Cifra, un 31% de los uruguayos cree que la desocupación y el cierre de empresas constituye el principal problema del país. Un 21% cree que el principal problema es la situación económica de Uruguay, mientras que entonces un 22% cree que es la salud. Y un 10% considera que la inseguridad es la problemática más importante. Además, un 7% cree que el principal problema es el gobierno o la oposición, un 4% la indigencia, otro 4% la educación y un 1% se ubica en la categoría otros. Si observamos las gráficas de manera distinta, si comparamos estos datos con el pensamiento de los uruguayos antes de la pandemia global y la emergencia sanitaria, nos encontramos con que la economía, que ahora ocupa la preocupación principal del 56% de los uruguayos, antes se ubicaba en el 27%. O sea, pasó del 27 al 56% la economía como principal problema de los uruguayos. Además, la inseguridad cayó del 53% en noviembre del año pasado al 10% ahora, en mayo de 2020. Tanto los uruguayos de Montevideo como los del interior coinciden en que la economía es el principal problema. Sin embargo, en el interior del país la preocupación es mayor. En Montevideo un 50% ubicó a la economía como el principal problema, mientras que en el interior lo hicieron un 60% de la población. Quienes se sienten cerca del oficialismo, un 54% considera también que la economía es el principal problema, y quienes se sentían cerca de la oposición lo consideran en un 58%, o sea que ahí no varía, ¿no? O sea, da lo mismo que seas oficialista o que seas opositor, el principal problema del país hoy es el económico y es la desocupación. El 28% de los oficialistas cree que el principal problema es la salud, mientras que así lo consideran el 16% de los opositores. De acuerdo a esta encuesta, entonces, los que votaron al actual gobierno están más preocupados por la salud que los que no. El 9% de los oficialistas tienen a la inseguridad como su principal preocupación, mientras que entre los opositores, fundamentalmente frente amplistas, el 7% consideran entonces que la inseguridad hoy es la problemática más importante. Bueno, y seguimos con las encuestas. Sí, esta era de Cifra, ahora vas a una de Opción. Exactamente. La encuesta Opción Consultores divulgó una encuesta este miércoles en el Canal 4, en el que afirma que un 77% de la población realiza una evaluación positiva de las medidas tomadas por el gobierno de la pandemia del COVID-19, un 13% ni positiva ni negativa y un 8% negativa, y además un 1% no sabe y no contesta. A los consultados también se les preguntó qué piensan sobre la gestión de la economía. En este caso, el porcentaje de quienes hacen una evaluación positiva es menor, con un 48%, luego hay un 25% que cree que no es ni positiva ni negativa, y un 18% que es negativa. Además, hay un 9% que no sabe o no contesta. Por otra parte, cuando se consultó por la evaluación del gobierno en términos generales, un 62% contestó que es positiva, un 22% que no es ni positiva ni negativa, y un 11% la calificó como negativa. Por último, un 5% no sabe o no contesta.
Si bien la ciudadanía ya contaba mayoritariamente con expectativas predominantemente positivas de gestión, un 52% consideraba en febrero que el actual gobierno realizaría una gestión buena o muy buena, desde su asunción este clima de respaldo se favoreció aún más. Este refuerzo del vínculo positivo entre ciudadanía y gobierno, que se agrega al efecto luna de miel, se relaciona tanto con la llegada del COVID-19 como a la percepción ciudadana respecto a las políticas sanitarias implementadas y al desempeño de los principales referentes del gobierno, explica el informe. Si se discrimina según el voto en noviembre, dentro de quienes eligieron al presidente Luis Lacalle Pou, hay un amplio nivel de aceptación de un 92% de los consultados. En otro orden, cerca de 50 uruguayos que se encuentran varados en Centroamérica buscan volver a nuestro país y emitieron en las últimas horas una carta dirigida al canciller de la República, Ernesto Talvi, haciendo pública su situación, ¿no? Dicen así: somos un grupo de uruguayos varados en El Salvador, Honduras, Guatemala y sabemos que también hay varios compatriotas en la misma situación en Colombia, Cuba y República Dominicana. La mayoría estamos en contacto vía WhatsApp, informan en primera instancia en esa carta. Y a continuación los uruguayos aseguran que el concepto de varados es arbitrario, ya que sus vuelos de abril, mayo y junio, y también los de julio, fueron cancelados por sus agencias de viaje y están sobreviviendo con lo que tienen, ¿no? Sumando que no cuentan con cobertura de seguro médico. Esto se los contábamos ayer acá en Todo Pasa en relación a los que están varados en Colombia, pero se suman uruguayos en otros países, ¿no? Como dice esta carta: Cuba y República Dominicana, y también los que escriben la misiva, que son los que están en El Salvador, Honduras y Guatemala. Además, algunos de ellos aseguran que se quedaron sin trabajo por la crisis, ¿no?, laboral que hay, que esa crisis laboral que va de la mano con la depresión económica y la emergencia sanitaria. Bueno, muchos quedaron desocupados y están viviendo con lo que tienen. En esta línea informan que en Centroamérica rige una cuarentena general y obligatoria, y al igual que los uruguayos varados en Colombia, solo pueden salir una vez a la semana a una farmacia o a un supermercado por su número de documento. Sobre este asunto detallan que algunos tienen la visa vencida ya y salir a la calle es un riesgo, porque los puede agarrar la policía y les pueden preguntar, les pueden pedir los documentos y pasarían a ser ilegales, ¿no? Estamos al tanto de las noticias de Uruguay, pero solo vemos que la mayoría de los vuelos con uruguayos llegan desde Europa, Australia y Nueva Zelanda, pero nunca se preocuparon por Centroamérica, donde hay más de 100 uruguayos varados de todas las edades, desesperados por volver. Tenemos miedo, los recursos económicos se agotan, las autoridades uruguayas en Centroamérica y Uruguay ya no nos dan respuestas, hasta algunos nos han dejado de responder los mensajes, sostiene el texto. Según dicen en la carta, se sienten totalmente abandonados por el gobierno y agregan que si pudieron tramitar permisos con los países anteriormente mencionados, también pueden hacerlo con los países de Centroamérica. Sabemos que ahora Europa empezó a flexibilizar la cuarentena, a fomentar el turismo y a tener más frecuencias en los vuelos, pero acá todo sigue igual, estamos en América. La pandemia se vino para acá con fuerza y la situación empeora cada semana. Supimos del vuelo de la Fuerza Aérea, supimos de ese vuelo que llegó hasta Venezuela y las Guayanas, y llevó de nuevo no solo a uruguayos, sino también a brasileños que fueron hasta Brasilia y a ciudadanos argentinos. Pero a los propios uruguayos de esta zona no nos tuvieron en cuenta en ese vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Cómo es posible?, plantean los compatriotas. Estos uruguayos informan que ellos son los únicos que no pudieron salir de Centroamérica, ya que los ciudadanos de otros países lo hicieron sin ningún problema. Pedimos su ayuda, necesitamos que pongan atención en América Central porque la situación desmejora día a día. Es nuestro derecho volver a nuestro país, a nuestros hogares, con nuestras familias. Van a ser casi 3 meses, casi 3 meses sin noticias. Necesitamos datos y respuestas concretas, que se comuniquen con nosotros y se coordinen vuelos sanitarios para retornar lo antes posible, aseguran. Desde el gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, dijo ayer, tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, que se continúa trabajando para traer a todos los uruguayos que se encuentren en otros países y quieran regresar, aunque no entren en su condición de varado. Claro que lo que dicen los uruguayos que están varados allá en Centroamérica es lógico. La categoría varado también es muy dinámica y se va actualizando, porque a medida que te cancelan los vuelos, las aerolíneas, pasás a ser varado. Claro. Vos tenías boleto para junio y marchaste, sos un varado, por más que no entres en los plazos que había puesto la Cancillería.
En esta línea, aseguró Talvi que se firmó con la empresa Amazonas y el aeropuerto de Carrasco un acuerdo para prolongar los vuelos a San Pablo por todo el mes de junio. Quiere decir que esos vuelos sanitarios de Amazonas que vienen de Sao Paulo a Montevideo van a seguir haciéndose. Esos vuelos continúan durante todo el mes de junio, un junio que comienza el próximo lunes. Con Mariano todo pasa, todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. Tiempo pasa. El tiempo pasa. Todo pasa. 7:55 de la mañana les contamos que acá en Montevideo tenemos 9 grados y la humedad es del 95%. Es una mañana bastante húmeda pero linda y hay poco viento, ¿eh? Y ya salió el Rey Sol. Ahora Miralo. sí, lo tenemos ahí. Ya está bien. Al Astro Ya Rey. está, no bien arriba, pero ya está arriba del todo, digamos. Va a ser una linda jornada soleada y más soleada en la tarde todavía. Tendremos 20 grados como temperatura máxima. De mañana claro y algo nuboso con periodos de nuboso y de tarde claro y algo nuboso. Mientras tanto, en otras zonas del país, en el centro, por ejemplo, hay 8 grados ahora, 96% de humedad, la máxima será de 21 grados en el momento de mayor calor en el día. Claro y algo nuboso con periodos de nuboso, nieblas y neblinas de mañana y de tarde se despeja más y estará claro y algo nuboso. Por último, en el norte de Uruguay hay 8 grados con 4 décimas ahora, 94% de la humedad, la temperatura máxima será de 24 grados. Está claro y algo nuboso en la mañana con periodos de nuboso, nieblas y neblinas también, y de tarde va a estar claro y algo nuboso con neblinas. Si uno lee el pronóstico extendido de Inumet, no hay lluvia en el horizonte ni mañana, o sea, ni hoy por supuesto, ni mañana, ni el sábado, o sea que hasta el domingo seguro no tendremos agua.